Hola, ya estamos de regreso con las 5 de las 7. Nuestros invitados hoy, los analistas Juan Paredes Castro y Juan de la Puente. Y pasamos ya a conversar respecto a la segunda información. Se refiere a unas declaraciones del padre del presidente Ollanta, a Isaac Humala. Estas han sido a raíz de un video que fue divulgado, un video de marzo del 2011, en el que se ve a Antauro Humala desde la prisión haciendo una manifestación política, mencionando que en ese año, debido a una alerta del tsunami, se trasladaron a presos de la base naval del Callao a Piedras Gordas, donde él estaba. Se trasladó a Abimael Guzmán, a Víctor Polay Campos, a Feliciano, entre otros líderes terroristas, y tuvieron una cercanía, se llegaron a conocer, incluso dice que con el que más empatía tuvo fue con Víctor Polay, y menciona en el video que independientemente de que tuvieran razón o no, ellos fueron consecuentes y por eso se les respeta, que encontraron muchas coincidencias más que diferencias, y que el etnocacerismo con la izquierda macha, como lo describe él, van a dar la pauta política en el país en el 2016. A raíz de estas declaraciones, Isaac Humala, el padre, salió a señalar que no es delito tener simpatía con Sendero Luminoso o el MRTA. Vamos a escucharlo. No le he dado ningún apoyo al Movadef. Lo que yo he declarado respecto al Movadef es de que el Movadef ya no es Sendero Luminoso. Sendero Luminoso o cualquier movimiento terrorista, ¿no?, es aquel movimiento político que aspira al poder mediante el asesinato. Movadef no es terrorismo, no es Sendero Luminoso, ¿no? Es un movimiento, más bien, el Jurado Nacional cometió un error en no inscribirlo, si cumplió todos los requisitos. En este caso, el Estado peruano lo habría estafado. La idea no es delito, está en la Constitución misma. O sea, ese delito de apología de terrorismo está mal en la Constitución, está ya contra la libertad. Juan, hay una confusión aquí respecto a quién es quién, que si está bien, mientras que simpatices con Sendero, pero no lleves esa simpatía a la acción, entonces no se te puede acusar de apología del terrorismo. Bueno, pero opiniones aparte, simpatías aparte, lo cierto es que don Isaac está frontalmente en contra de la política del gobierno de su hijo, Ollanta Humala, frente al tema del Movadef y frente al tema del Sendero Luminoso. Él está diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones debió haberlo inscrito, y lo que dice el gobierno es que nunca debió haber sido inscrito el Movadef, y que el Movadef para el gobierno es Sendero Luminoso. El Movadef está prácticamente ya en camino a ser proscrito a pedido y a fundamentación del gobierno, ¿no? Y don Isaac, lógicamente, está en la vereda de frente, ¿no? Entonces son posiciones diferentes, ¿no?, completamente antagónicas, y que explican además la separación entre padre e hijo, ¿no? Pero que pareciera que don Isaac, con la sutileza y la experiencia que tiene y probablemente el manejo, en este caso dialéctico, lo que le está diciendo al hijo es, bueno, pues yo voy a ejercer una presión con este tema frente a ti, ¿no? Entonces, esta es la otra piedra en el zapato que tiene Ollanta Humala, don Isaac, con sus opiniones siempre incómodas y en cierta forma muy polémicas. Y yendo un poco más allá, creo yo que esto viene pues por el viraje del hijo, ¿no? El hijo ha virado a la derecha y él se mantiene, don Isaac se mantiene en su trinchera clásica, vieja y veterana del estalinismo soviético, ¿no? Todavía no ha renunciado a esas canteras. Entonces ve a su hijo volcado hacia la derecha y lógicamente son políticos enfrentados radicalmente. Ahora, no es solamente este antagonismo entre padre e hijo que se ve claramente marcado una vez más, esta vez por el padre, sino es lo que él declara, su mensaje, que es el mismo que Antauro, el hecho que Sendero Luminoso debe ser considerado como un movimiento político más que un movimiento terrorista y al cual se le debe condenar, al igual que el Movadef. Entonces tenemos esta corriente, digamos, de opinión que padre, hijo y etcétera quieren imponer en el país, contraria a la del gobierno. Sí, más allá de lo que señala Juan, que coincido con él, pues que Isaac Humala opera como una especie de espejo roto del gobierno, ¿no? Es todo lo contrario de forma la posición planteada por el hijo en el Ejecutivo. Estamos frente a una operación política, porque él siempre ha considerado que un candidato presidencial natural es Antauro.
Incluso en algún momento lo consideró que era más natural que el propio Ollanta Humala. De modo que habría que recordar que hace algún tiempo se compró un kit electoral para la inscripción de un partido que recoja estas ideas etnocaceristas. Lo que pasa es que ahí hay cierta orfandad, porque Ollanta Humala se ha comido el proyecto etnocacerista, lo concibió inicialmente como un proyecto nacionalista, el cacerismo aparecía como un apéndice y no muy bien explicado, muy mal explicado, tanto por Humala Antauro como por Isaac Humala, pero al abrir la puerta al Movadef, digamos, está planteando un esquema de alianza, un frente político con características determinadas, más allá de los errores conceptuales que tiene Isaac Humala, como decir que Sendero no es el Movadef, ni él cree eso, ¿no? Es cierto que, digamos, simpatizar con una orientación determinada no es un delito, pero eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la posibilidad que tiene este pequeño núcleo etnocacerista, insignificante políticamente, de abrir juego hacia opciones mucho más radicales y organizadas, ¿no? Se ha dicho que podría tener Sendero / Movadef unos 5.000 militantes. A eso habría que sumar a los reclutas, a estos ex licenciados de las Fuerzas Armadas. Entonces sí, pues, o sea, no está dando puntada sin hilo. O sea, está abriendo la posibilidad de una coalición sumamente radical en el escenario peruano, digamos, y este Sendero, Movadef, que no va a ser legalizado por el Estado, podría tener una puerta, como en algún momento ellos mismos plantearon, ¿no? En algunos frentes regionales, para las elecciones regionales, se cobijaron estas personas, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, el contrarreferente al padre, pero también una operación política. Pero esta apertura, digamos, hacia Sendero y el MRTA sería impensable si no se hubiese filtrado el video donde aparecen las declaraciones de Antauro. Es decir, todo forma parte de un esfuerzo por defender a Antauro. Yo no me imagino a don Isaac abriendo ese frente adicional con el gobierno de buenas a primeras, sino motivado por esa circunstancia política y familiar. Pero los antecedentes dicen lo contrario. O sea, el señor Isaac Humala es aquel que dijo que solo en Perú deben ser gobernados por los cobrizos, que había que hacer examen de sangre a las personas. Sí, o sea, de acuerdo. Él es capaz de eso y mucho más. Pero, digamos, está matando probablemente 2 pájaros de un solo tiro, ¿no? Claro, pero ¿por qué aparece en este momento ese discurso? Digo, sí, efectivamente, ha tenido propuestas bastante... Yo he estado revisando la prensa antaurista, sus webs y blogs, siempre por razones de mi trabajo lo hago, por análisis, y hay una movilización muy pequeña de este grupo, pero puede potenciarse con otras opciones radicales, ¿no? Y yo creo que están en esa línea y en ese camino. O sea, incluso en la hipótesis de que Antauro Humala salga de prisión, o sea, sus condiciones carcelarias sean relajadas o flexibilizadas, no me queda duda que ahí hay un proyecto político en ciernes, ¿no? Juan, tú, a propósito de este atractivo que parece suscitar este sex appeal electoral que ha desatado de pronto el Movadef, porque no solamente es Isaac Humala, sino también el ex premier Salomón Lerner y, en fin, otras personas de Ciudadanos por el Cambio. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo que de pronto se convierte en un modesto imán de atracción electoral? Bueno, en principio, el análisis que hace Juan es correcto, ¿no? El etnocacerismo no es cualquier cosa en este momento. Es un proyecto muy minúsculo, pero muy nucleado y desde hace mucho tiempo. El Andahuaylazo fue un fenómeno muy duro, muy fuerte, muy sangriento, pero del que no estuvo ausente el hoy presidente de la República, ¿no? Entonces, tampoco desde Locumba no se puede decir que Antauro y Ollanta andaban, digamos, en caminos divergentes. Es decir, acá hay un viejo acompañamiento en el que el padrino mayor desde atrás ha sido don Isaac. Y yo creo que don Isaac es el viejo articulador del etnocacerismo actualmente. Y no olvidemos también que el etnocacerismo tuvo como medio de expresión un periódico que se llamaba Ollanta. Y ahora se llama Antauro, ¿no?
Y en la impresión de este periódico, ¿no?, que se hacía desde la celda de Antauro, ha participado muchísimo por confección suya el propio don Isaac. Entonces yo creo que, ya contestando a tu pregunta, muchos van en busca de estas canteras antisistema para articular proyectos políticos electorales que les permita llegar, por lo menos, con 3 o 4 congresistas pues al Parlamento, ¿no? Como carreta, o sea, buscarás pues a un Salmón Lerner, y bueno, y ahora ya no creo, ¿no? Después de todo lo que se está debatiendo, ya no creo que Salmón quiera hacer la carreta para llevar a algunos radicales al Congreso, ¿no? Yo creo que ahora estarán buscando de repente llevar pues a don Isaac, ¿no?, como la carreta que les permita llegar a 5 o a 6 radicales. Pero lo cierto es que hay un proyecto político. Muy breve, Ahora, Juan, sí, tenemos que hacer una para mí pausa. me queda claro que la posición de Salomón Lerner ha sido muy claramente planteada en su carta. No plantea hacer un frente político con Sendero, con Movadef. Tiene un punto de vista respecto al papel político del senderismo en el Perú. Uno puede discrepar o estar de acuerdo. Y, digamos, más bien ahí ellos han armado un frente amplio con otros grupos, están recogiendo firmas, pero es un proyecto distinto. Pero tiene razón Juan en el sentido que, ¿no?, el propio Isaac Humala se plantea como una alternativa política, ¿no?, al margen de la edad, porque ahí tenemos a PPK también recogiendo firmas, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa. Fiorella Vivar está lista para darnos a conocer los titulares de las 7:30.